Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución para apoyar a los pobres, a los más carenciados, afectados por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Hay que brindar ese apoyo, poner su caridad en las manos de gente comprometida con el apoyo al prójimo. Gente sin ánimo de lucro, sin beneficio en nada, simple y llanamente su ancho ánimo de servicio. Su cristianísima formación le lleva a eso. Hay que apoyarlo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, entonces vamos a iniciar el programa. Y tengo una expresión que sigue Estados Unidos llamando la atención del mundo, porque el presidente Donald Trump ha llegado en una forma inamistosa para el globo, amigos y desafectos o enemigos, yo no sé cómo llamarlo, porque ya en estos tiempos casi no hay enemigos, aunque los sables siempre suenan los sables, las armas, bueno, y entonces se piensa que si usted se arma es contra alguien, defendiéndose de alguien. Pero no hay duda que toda esta política de Donald Trump, estos enredos, todas estas salidas, yo le llamo las guerras de Trump, esa guerra arancelaria que usted no sabe para dónde va, anuncia cosas hoy, mañana la derrumba, la quita, pone menos, dice que van
a negociar y entonces queda todo como en una incertidumbre. La Unión Europea estaba ahí esperando qué es lo que vamos a hacer. Bueno, es un 10 y el 25 de los vehículos, pero ahora sale un día, se incomoda porque Europa no le hace coro en todas esas incertidumbres que él crea y entonces dice que ellos van a esperar y le pone un 50% porque entiende que Europa no quiere que Ucrania se rinda al genocida de Rusia. Un comportamiento verdaderamente dudoso que ha tenido Donald Trump, que yo decía, ¿cuánto vale ese video? Pero las evidencias son tan obvias, tan de bulto, como se dice, que no le ha quedado más que hacerle una crítica a Vladimir Putin. No le ha llamado genocida porque no se atreve. Ni siquiera Marco Rubio, que siendo senador dijo que él era un genocida, que era un matón, el señor Putin, y luego que el secretario de Estado lo niega, o no quiso, se negó, se resistió a dar su opinión. Es decir, cambió por el cargo. Decía Balaguer, usted quiere conocer a Mandito, déle un carguito. Lamentablemente. Pero el propio Trump no accedía en ningún momento a hacerle críticas al señor Putin. Pero ayer, al ver la actitud de este nuevo zarismo estalinismo encarnado en el señor Vladimir Putin, genocida, y también se le considera genocida, ¿cómo se llama esto?, de guerra, asesino en masa de guerra, pedido en extradición por la Corte Penal Internacional, señalado por otros líderes norteamericanos, como es el señor Joe Biden, lo catalogó de genocida y de matón, de criminal. Entonces Donald Trump, que lo que ha mostrado es amistad y celo, para el que habla mal de Putin, él se siente mal. Y ya los insultos a Ucrania y los deseos de rendición, de que Ucrania se rinda y se entregue, son muy evidentes. Ayer, repito, con la actitud hostil y además medalaganaria y además burlona de que él tiene al señor Donald Trump como uno de tantos de sus amigos o de sus seguidores, que se da el lujo de ignorarlo, según John Bolton, ex asesor de seguridad del señor Donald Trump en su primer gestión de gobierno. El señor Putin, ignorando los pretensos acuerdos de cese al fuego y de que vamos a la paz y que ya no queremos más muerte, y el propio Donald Trump ensalzando a su amigo Putin de que este hombre va a parar la guerra, va a parar la matanza. Hoy el hombre le responde con 200 drones y 25 misiles de crucero. Bueno, pero explosionando ¿dónde? Porque si explosionaran en bases militares o en cuarteles de los militares ucranianos, impactan allí, bueno, es la guerra. Bien, porque así mismo los ucranianos mandan sus drones, pero no lo tiran encima del Kremlin o a los residentes de Moscú, que si yo fuera ucraniano y estuviera mando ahí, yo tuviera a los moscovitas que no durmieran. Lo pongo a que tienen que trasnocharse esperando que le llegue un abejón de eso con una bomba encima y le rompe una ventana y explosiona y mata un reguero de gente. Pero Ucrania no ha querido usar eso. Si Ucrania devolviera esos ataques
a la población civil, eso fue un caos en Moscú, una ciudad tan grande como Moscú. Pero los ucranianos se han limitado a bombardear sitios estratégicos de almacenamiento de municiones o zonas de abastecimiento, refinerías, plantas energéticas, etc. Pero estos misiles están explosionando encima de residenciales civiles, matando decenas de gente, niños, mujeres, de todo tipo, y destruyendo casas de familias, ni siquiera oficinas gubernamentales. Entonces Donald Trump se sintió ya, parece que abrumado por ese gesto tan hostil de su amigo, que ha dicho que Putin está loco. Ahora lo cataloga de loco. Lo que quiere decir que en Estados Unidos el trumpismo está haciendo, o podría ser conciencia, de que realmente están luchando con una persona anormal. Un genocida deformado que se le ha metido en la cabeza que todos esos territorios que ayer formaron parte de la Unión Soviética tienen que volver en tiempos de él. Porque Occidente dejó que se alimentara esa boa o ese oso polar ruso. Comenzaron a zamarlo, comenzaron a abrirle los negocios, a comprarle energía, gas, petróleo, le compran oro, le compran muchísimos metales, tal vez útiles para las nuevas industrias del momento, muchas instalaciones de empresas que se instalaron allí, norteamericanas y europeas, y que se retiraron, la mayoría se retiraron con la invasión, pero el señor Trump promueve la inversión y quiere no poner sanciones. Entonces, como Europa amenazó con aumentar las sanciones, él se ha molestado con Europa y lo que le responde a sus amigos es que le va a poner un arancel de 50%. Tumba las bolsas y todo es un caos. La verdad que Estados Unidos eso es un verdadero manicomio administrativo, lo he dicho muchísimas veces aquí. Y ojalá no termine en un deseo de que se instale un nuevo Führer en Estados Unidos. Porque esas son las conductas que se veían en Alemania con el señor Hitler, que yo creo que era más estable que Trump. Hitler era más estable y además tenía un equipo de hombres ahí que eran verdaderas estrellas todos, militares y civiles. Sus diplomáticos eran estrellas de ese nazismo del nacionalsocialismo. Pero Donald Trump lleva una deriva que yo no sé qué es lo que busca Estados Unidos con esto. ¿Qué va a pasar en este pueblo? Si es que este pueblo tiene alguna conciencia cívica, Estados Unidos. El ataque a las universidades, principalmente a Harvard, eso es algo increíble. Es verdad que Harvard es una universidad que presta servicio a muchos estudiantes extranjeros, pero hay que entender que es la universidad de mayor prestigio del mundo. Dicen la universidad que tienen un 27% de matriculados extranjeros, gente poderosa, económica, gente de poder del mundo, envían sus hijos a Harvard. Eso no es pecaminoso, aunque dice el gobierno, y yo creo que Trump ahí podrá tener sus razones, dice, bueno, esta universidad le está brindando un servicio al extranjero, pero nosotros le estamos regalando 2,000 y pico de millones de dólares en exenciones presupuestarias, impositivas. Y tal vez entonces tiene razón el gobierno norteamericano de decir, bueno, yo estoy facilitando subsidios para formar líderes extranjeros enemigos de nosotros incluso, chinos y norcoreanos y rusos y qué sé yo, de dónde, bielorrusos o de los países árabes también. ¿Y qué va a pasar con todos estos emiratos y toda esta gente que envían sus hijos allí? Es decir, hay amigos que se van a molestar porque no todos son enemigos de Estados Unidos.
Además, eso prestigia a Estados Unidos que sus adversarios tengan que irse a formar a sus universidades, a sus academias. Pero si Trump tiene una pelea con la comunidad científica incluso, es decir, una guerra con la razón, también a la cultura le ha entrado, como se dice, a dos manos. Ahora el pleito es con todos los artistas de Hollywood, y los artistas y los cantantes y músicos y bailarines norteamericanos, y ya eso es un caos. Pero yo creo que lo más peligroso del nuevo Führer es este desfile militar, un Estados Unidos que nunca ha hecho. Yo creo que en Estados Unidos nada más hubo un desfile militar cuando terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que hubo los militares que fueron de regreso a su país, creo que marcharon por esas calles de Nueva York o de Washington, no sé. Pero usted sabe lo que es con el 250 aniversario del ejército norteamericano. Hacer un desfile con tanques de guerra, señores, en Washington. 100 o 200 tanques, de esos tanques Abrams americanos, y Estados Unidos exhibiendo las armas como hacen los chinos y hacen los rusos, de ridículo. Y de genocida, que eso para esas armas simplemente la han usado para matar a su propia gente, como pasó en Tiananmen. Miles de chinos, de jóvenes chinos aplastados por los tanques. Y el ejército disparándole a los locos, como se dice, a mansalva, a decenas de miles de jóvenes chinos que murieron en la plaza de Tiananmen. Pero el genocida de Rusia exhibe sus tanques de guerra, igual que el de Corea del Norte. Eso no se ve en Occidente. Pero este señor quiere hacer un desfile militar con el 250 aniversario del ejército norteamericano en Washington. Pero peor, también celebrando su cumpleaños, sus 79 cumpleaños. Y le van a complacer los militares del Pentágono con esa exhibición, un desfile militar al mejor estilo soviético o putinista, o al mejor estilo de China, de los chinos. Increíble, pero cierto. O aquellos desfiles de la Plaza de la Revolución, del castrato y del chavato. Ridículo, increíble. Pero vamos a ver qué va a pasar en Estados Unidos, porque eso es una situación que cada día se está poniendo como más difícil, pienso yo. Donald Trump tendrá que cambiar. Ahora se ha tomado una nueva decisión. Él había sugerido un 5% a las remesas de impuestos. La Cámara de Representantes aprobó ayer un 3.5% a las remesas que salgan de Estados Unidos, y nosotros vamos a ser muy afectados. Porque indudablemente si nosotros recibimos 11.000 millones de dólares de remesas, de las cuales vienen de Estados Unidos más de 9.000 millones probablemente, de esos 11, más lo que viene que no se... Bueno, las remesas hay que contabilizarlas. Pero un 3.5%, estamos hablando de más de 300, alrededor de 3 o 400 millones de dólares. Va a perder República Dominicana si el Senado de los Estados Unidos aprueba eso. La Cámara de Representantes lo aprobó, un 3.5, no un 5 como pedía la Casa Blanca, pero el 3.5 sí es ya aprobado por la Cámara de Representantes. Si el Senado lo aprueba, vamos a ser afectados nosotros y todos los países de América Latina y del mundo, porque de Estados Unidos sale mucha divisa para la India, y sale divisa para Vietnam, y sale divisa hasta para China. Hay muchísimos chinos en Estados Unidos también. Y muchos europeos que también viven en Estados Unidos y que remesan también a Europa. Pero nosotros los latinoamericanos vamos también a estar afectados. No sé qué va a ganar Estados Unidos con eso, porque lo que está ganando es adversarios, lamentablemente ganando adversarios.
Pero ojalá no nos afecte mucho eso a nosotros. Bien, los haitianos. Señores, arrecian las críticas contra nosotros. Muy bien, eso está en perfecto derecho de que ellos lo hagan. Lo penoso es que República Dominicana esté aceptando que el 32% de las madres que paren aquí, en los hospitales o en las maternidades, son haitianas. 175,000 niños en 5 años. El 32% de 500 y pico de mil muchachos que han nacido en el país, en ese lapso, 100 y pico de mil serían haitianos. Es decir, en 10 años nosotros tendríamos 1.700.000 haitianitos pitices nacidos aquí de vientres que entonces paren aquí. Y luego no se quieren ir del país, no se pueden sacar porque parieron aquí. Y entonces parieron un pitiz, pero es dominicano, porque nació aquí. El muchacho coge 14, 15, 17 años en el barriado, en la barriada, en el gueto. Y el muchacho dice que no sabe nada de lo que pasa en Haití. Ajá, entonces tampoco es dominicano. Y dicen que no son haitianos, pero son haitianos. Pero en Haití dicen, no, esa gente no son de aquí. Aunque sean prietos, negros, como ustedes lo quieran llamar, pitices, esa gente no son de aquí. Busque si dice que son haitianos. Oigan cómo es Haití. Resulta que esas mujeres parturientas vienen de Bahamas. ¿Será que vienen aquí? De San Martín, de San Bartolomé, o vendrán de Isla Turca, quién sabe de dónde que vienen, pero de Haití no vienen. Porque en Haití no reconocen esos negros que vienen de allá, que están aquí. Esos negros no son haitianos. Esos negros serán de Jamaica, pero no son de Haití. Muy bien que lo aleguen. Entonces nosotros tenemos que aceptar toda esa escoria indocumentada, venir, paren, y tenemos que aceptarle a los muchachos para que después los sinvergüenzas de la ONU vengan y presionen a la República Dominicana para que esos muchachos se declaren dominicanos, porque ellos lo que quieren es que en 10 años tengamos 7 millones de haitianos que equiparen la población nuestra. Y luego, esos son los que van a tomar las decisiones por ustedes, dominicanos, que no han querido hacer conciencia que es en el voto que está la defensa del país, está en el voto. Mire, Luis Abinader, si usted no le pone atención a este problema de las migraciones y usted no vota todo ese grupo de pro-haitianos que usted tiene ahí a su alrededor, comenzando por la Cancillería, usted va a perder las elecciones. Luis Abinader no hubiera llegado a perder las elecciones, pero gana, ¿qué le importa a él? Ahora, viene otro y gana. ¿Cuál es la propuesta del otro? La misma que hacía el presidente Abinader cuando estaba en la oposición, que esto era era un desorden lo que había aquí, que él lo iba a arreglar eso en un año. Y nadie le exigió eso al presidente. El único que exigió eso fue este programa, Manuel Fermín. Que me pasé 4 años diciéndole al pueblo dominicano, miren, vayan a la urna. Además de ser valentísimo con el machete y con el fusil, los dominicanos son muy dóciles con el voto. Vamos a poner en el voto, a poner la salvación de la República. Pero ¿qué hicieron los dominicanos votantes? Aclamar al gobierno del presidente Abinader. Bueno, pues el presidente Abinader sigue contento y tranquilo con su mismo equipo de pro-haitianos. Porque el pueblo dominicano fue y le dio su aval. Vamos a la pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo.
y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, insisto y es cierto, el único programa y probablemente el único comunicador, valga la inmodestia o el organismo que tanto critico, que le pidió al pueblo dominicano en tiempo de las elecciones, usa el voto, usa la urna, si es verdad que tú amas tu país, porque así es que vamos a definir la política migratoria que este país necesita. Poner las cosas en orden y en su lugar. Para que ONU y todo lo que se entromete, todas esas intromisiones que tenemos nosotros a la vista aquí, tengan que ser despejadas. Porque cuando en esos organismos sepan que aquí hay un carácter nacional dispuesto a defender el país por encima de esas organizaciones, ¿qué yo le hago? Como hizo el Castrato. Si yo fuera el presidente de la República, cosa que estoy lejos de serlo, yo hago lo mismo que hizo el Castrato en la Embajada de Perú. Señores, 1980, yo me acuerdo, aquellos marielitos, hubo un grupo que intentó refugiarse en la Embajada de Perú. Son cubanos que tienen años saliendo en masa de ese infierno del Castrato. 60 y pico de años, 66 años de miseria, de pobreza, de represión, de desánimo en ese país. De haraganería, pues ahí no se trabaja tampoco. ¿Y qué hizo el Castrato? Como la Embajada de Perú tuvo que aceptar que entraran X cantidad, 20 o 30 personas buscando asilo, el Castrato le entró, señores, decenas de miles de gente, de marielitos, le llenó el patio, la embajada y todo de Perú en La Habana. Y abrumó a los diplomáticos peruanos. Ese régimen negador, el Castrato, luego fue bendecido por las mismas Naciones Unidas, haciendo a Cuba miembro del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ha sido 3 veces, y Venezuela también. Entonces, ¿qué es lo que es respeto que nosotros debemos tener por Naciones Unidas acá? Yo le lleno la embajada aquí de las Naciones Unidas, la casa que le hizo Balaguer a Ayala,
en la Nacaona. Yo se la lleno de parturientas haitianas. Vayan para allá, quédense ahí. Y paran allá incluso, en el patio de ahí de las Naciones Unidas. Y ustedes verán el desastre, el caos que se ha. Tienen que largarse de aquí, porque eso así que se tiene que hablar para que nos respeten. Porque no nos van a respetar, nunca nos van a respetar. A Balaguer lo respetaba, porque Balaguer no andaba cogiendo préstamos, ni andaba buscando protagonismo en Naciones Unidas en ningún lado. Simple y llanamente trabajando por su país, pero nadie se podía meter aquí. O Trujillo también, que tenía sus formas, aunque fuese un dictador. Pero los dictadores así, en Rusia usted no podía hacer lo que le da la gana, porque allá está el zarato estalinato. Está ahí pendiente de todo lo que pasa en Rusia. Porque también, y en Corea del Norte, nadie, Naciones Unidas no se mete con esa gente. ¿Por qué no se mete con ellos? Porque esa gente no le hace caso a eso. Israel no le hace caso a Naciones Unidas. Si le hubiera hecho caso hace rato, que hubieran desaparecido. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar haciéndole caso a esta ñoñería de Naciones Unidas? Llénenle al gobierno, a migración o quien sea, o la antigua orden. Vamos a arriar todas esas parturientas, vamos a meterlas ya en la Casa de Naciones Unidas, ahí en la Nacaona, y ustedes verán que se va a acabar el relajo. 175,000 niños haitianos han nacido en este país, todos andan deambulando aquí. Este país lleno de haitianos. Ahora viene un señor Mercedes, también haitiano, pero haitiano, y pide, y el Tribunal Superior Electoral le dice que sí, que le entreguen acta de nacimiento a niños, a un 68% de niños en Cristo Rey no tienen acta de nacimiento. Muy bien. Vamos a decir que eso no es malo, que eso es bueno, pero es sospechoso que un 68% de los dominicanos, sabiendo el problema que tienen, y esos no son blancos, ese 68% tienen que ser del mismo color de los haitianos. No son blancos, pues si son blancos, usted sabe que los blancos haitianos no vienen aquí. Son muy difícil usted encontrar un blanco haitiano que venga a residir al país, porque son ricos o viven bien o de clase media allí. Imagínense ustedes. Entonces, ese 68% de ahí de Cristo Rey, fácil de distinguirlo. ¿Quién es el padre de este niño? Señor Mercedes, usted que es el pro haitiano que anda detrás de esta política, que hay que ver qué ONG sostiene eso. ¿Quién es el padre de ese niño? Fulano y fulano está. Nombre castellanizado. Manuel Fermín y doña Nora Cabral son los padres de ese niño. Muy bien. Y el acta de nacimiento de su padre para declarar sus hijos. ¿Dónde está? Mírela aquí. ¿Quién es su papá? ¿Y quién es su mamá? Del padre del niño. Y de la madre del niño lo mismo, buscar los mismos datos. ¿Ustedes creen que van a aparecer? Ahora si aparecen, excelente. Bien, ese niño es hijo de estos dos señores, Manuel Fermín y Nora Cabral, son los padres de ese niño. Ellos tienen acta de nacimiento. Uno nació en Villa González y el otro nació en Salcedo. Ah, muy bien. Dele el acta al niño, que fue porque por dejadez de los padres o lo que fuere. Y se pide un acta tardía. Pero ese 68%, usted puede estar seguro que son haitianos todos. Y ese Mercedes es un pro haitiano jurado, traidor de este país, porque son traidores de este país. Defendiendo derechos humanos. ¿Y por qué no van y defienden los derechos humanos de los haitianos en Haití, que los matan como rolas? 50, 200, en Delma, en Cité Soleil, en qué sé yo dónde, matan de a 100, de a 200 y nadie dice nada, porque lo que matan ahí son basuras, escoria. Eso es un hoyo de letrina, ni otro. Ah, pero en República Dominicana el que le da una galleta a un haitiano sabe que está en las 4 esquinas. Por eso, yo tengo esta imagen aquí. Casi 60,000 haitianos abandonan República Dominicana por la presión migratoria. Esto es
Esta información es de Diario Líder de hoy. ¿Ustedes creen que ese es el perfil del haitiano que viene a trabajar aquí, agricultura, y que viene a trabajar la construcción? Ese es el perfil. Eso no es verdad. Estos son personas que no le ponen la mano a una hacha ni a un machete en este país. Esa gente están aquí porque le da la gana y vienen como le da la gana y pagan por un ejército que se decidió venderse, vender la frontera, vender el país, la nación. Ese perfil de haitiano, ese no va a trabajar en los campos dominicanos, ni va a trabajar en la construcción. Entonces, ¿qué buscan aquí? Lo que están pidiendo que les regularicen trabajadores, también son pro haitianos y falsos. También viven de eso y me imagino que hasta le cobrarán a quienes pretenden ellos regularizar para que queden como empleados de los bananeros, cosas que uno sabe que eso es mentira. ¿Cuánto le han dado ahí? ¿A cuánto le han dado permisos? Carnets. ¿Y qué hacen con ese carnet? Vendiendo fruta en la capital o cuidando un edificio en la capital. Ese es el empleo que nosotros vamos a garantizar a elementos que vienen a este país como si fuera Pedro por su casa, sin documentos. Entonces el único culpable de todo esto es el mismo pueblo dominicano, que va a volver a votar en el 28 y vamos a tener más haitianos aquí, pero vendrá el mismo discurso. ¿Qué es lo que van a hacer los precandidatos? La obra del presidente Abinader se supone que es la que van a vender los precandidatos del PRM, que quieren ser candidatos del partido en las elecciones del 2028. El colmo sería que esa parvada de jóvenes que están aspirando a ser candidatos del PRM nieguen el gobierno que ha hecho el presidente Abinader. Se supone que van a defender el gobierno que ha hecho el presidente Abinader, porque probablemente no tome la actitud que tomaba antes el PRD, aunque ese ADN sigue vivo. Y el PRD se revive ahí en el PRM. Pero cuando Salvador Blanco luchaba contra el guzmanismo, vendía otro discurso, otro gobierno. Nosotros no tenemos que ver nada con esa corriente de Antonio Guzmán. Muy bien. El pueblo dominicano vino y le dio su voto a Salvador Blanco. Como se dice, se apartó de la línea de gobierno de su partido. No aprobaban ese gobierno de Antonio Guzmán. Luego vino el gobierno de Hipólito Mejía, pero ya eso todo el mundo sabe que eso se fue al naufragio. Ahora, ¿qué va a pasar? Los presidenciables del PRD o los candidateables, porque yo creo que presidenciables tendrán que apurarse y decirnos cuáles son sus propuestas. O van a vender que ellos prefieren seguir el mismo modelo que ha seguido el gobierno de don Luis Abinader. Porque entonces en 8 años más, señores, serían 16 años gobernando este país y no van a dejar 7 obras importantes inauguradas. Yo, desde que se inició este gobierno, siempre dijimos, presidente Abinader, póngale atención a sus obras, a su gobierno, el que no funcione, échelo de ahí, que usted no tiene que pagar favores políticos a nadie que no esté en capacidad de servir, que sirva para rendir una labor en beneficio del país. Porque está bien, si usted ayudó a que el presidente Abinader sea el presidente de la República y que el presidente se sienta comprometido de nombrarle en una posición y porque usted hizo compromiso, etcétera, bien, porque para eso es que usted participa en esa política activa o los que son militantes activos. Pero usted tiene que saber lo que va a hacer, porque usted no puede ser un parásito allí o una persona que usted no rinde
ninguna efectividad en su trabajo. Y esa falta de asertividad que yo decía aquí desde el viernes, más todas estas alianzas ruinosas, todas estas dependencias ruinosas de amistades ligadas con todos estos problemas de narco. Señores, esos muchachos, esos precandidatos tienen que ir diseñando un discurso claro, preciso, conciso y que además se distancie incluso de la anemia o la anomia que ha tenido este gobierno con respecto a estos asuntos de las obras públicas. Todo ha sido denunciado aquí. Inversión pública cae 29% enero-abril respecto al año 2024. Esto lo trajo el Nacional el viernes 23. Pero es lo que le han criticado severamente al gobierno. Es decir, esa inversión pública ha sido tan baja y entonces las obras se ven también disminuidas porque el gasto que hay es alto, es el gasto corriente. Entonces, ¿cuál es el discurso? ¿Con qué discurso es que va el PRM a sustentar su gobierno 2028-2032? Porque que se necesita diferenciarse. Obligatoriamente necesitarán diferenciarse. O si siguen el patrón de este gobierno, si eso es lo que le van a ofrecer al pueblo y el pueblo hace conciencia, pues el pueblo lo que quiere andar en parranda y que le den trago y romo de cerveza y alcohol y esas cosas, si lo que está es en juerga, entonces no hay nada que ofrecer. Simple y llanamente, fiesta y mañana gallo, como decían en el Cibao, que yo creo que ya esa expresión creo que ya no se usa. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Bien, quiero enviarle un saludo a mi amigo Fernando Infante. Fernando es un gran trabajador de las letras y de la historia. Hizo un libro interesante, una biografía sobre Trujillo, muy interesante, muchos datos valiosos, históricos. Fernando es miembro de la Academia de la Historia también. Fernando es un trabajador de la palabra. Sé que está quebrantado mi amigo Fernando, que siempre nos acogió en esa peña que se hacía en su casa ahí. Pero muchos de esos amigos nuestros fueron cayendo, como dicen, fallecieron algunos, y entonces nos dispersamos, mucha gente ahí. Pero Fernando está quebrantado y quisiera yo que ese amigo recupere su salud, se recupere y se sienta bien, porque es un hombre de ancho ánimo. Fernando Infante. Mi aprecio para él y su señora como siempre. Bien, yo insisto en ese asunto del discurso, porque yo vi una edición, yo no sé, el gobierno está vendiendo la idea, muchos jóvenes del gobierno, funcionarios del gobierno, están vendiendo la idea de que todo lo que se dice en las redes es falso y que no es creíble, que todo eso es basura y que eso es diatriba y que eso es alcantarilla. Y hay mucho de eso, no hay duda, pero no todo lo que se dice en las redes es mentira. Ni todo el que escribe en Twitter es un mentiroso, y es un fabulador, ni nada de eso, no es verdad. Hay mucha gente con mucho criterio que escribe Twitter y gente que está en su Instagram y en Facebook y publican y hablan y dicen, pero aquí hay mucha gente que son voces de alcantarilla, es verdad. Son verdaderas cloacas, los hay, indiscutiblemente que sí. Pero no todo el que está en las redes, repito, está escribiendo disparate, ni está escribiendo malas palabras o sufre de indigencia léxica y apela a todas estas vulgaridades y a toda esta cortesanía sobre la base del mercenarismo político y otro del mecenetismo, también palaciego, porque hay de todo. Ahora, yo vi un video editado de 3 discursos del presidente de la República, refiriéndose a la misma obra que es el metro, poniéndole horizonte de entrega a esa obra. Y eso es penoso, señores. Cada discurso de rendición cuenta que el presidente le ponga una fecha de entrega a esa obra y no se entrega. Las circunvalaciones igual y muchísimas obras importantes, ese teleférico, o mejor dicho, el monorriel de Santiago, están obras que se... Por ejemplo, ese mismo teleférico de Puerto Plata, ¿cómo es posible que eso esté fuera de servicio tanto tiempo y la gente desesperada? Bueno, atraso tremendo en muchísimas obras. Las circunvalaciones todavía es por pedazos, retazos, puentes que están caídos, toda esta lluvia ahora han agravado la situación y yo no sé si el gobierno puede darle respuesta a todo esto, porque también se abruman los gobiernos y más un gobierno que ya lleva muchos años, entonces ya la gente se queda ahí como en esa molicie blanda y no avanzan. Peligroso. Entonces, ese discurso es lo que yo digo, que es lo que se va a vender en el discurso. Estos jóvenes aspirantes, ¿qué es lo que están planeando? ¿Qué van a decirle al pueblo dominicano? ¿Por qué tienen ellos que ser presidente? No va a ser fácil. El PLD tiene una situación sumamente crítica por un partido que está muy afectado también de todas esas personalidades que están ya malogradas en ese partido, pues ya están, que se ven ahí malogradas por la corrupción y otros por la incompetencia y por la sumisión a un liderazgo que también ya un liderazgo que está gastado, es el liderazgo de Danilo Medina, un hombre que se apega todavía, como dice, a esa herencia ideológica y a todas esas malquerencias de sus amigos y prácticamente mató a la palabra compañero, la mató, mejor dicho. Entonces, esas cosas en el PLD se sabe que están muy mal.
En el mismo, la Fuerza del Pueblo tiene a Leonel Fernández, que es un hombre experimentado, él será el candidato, no tiene objeción en serlo. Constitucional no la tiene, pero es un hombre muy experimentado. Omar es muy joven también y no tiene una propuesta todavía de gobierno porque es un jovencísimo. No creo que tenga todavía, qué sé yo, la madurez de todo un ejercicio gubernamental o de un ejercicio de políticamente fuerte, de Estado, qué sé yo, ahí en ese Congreso comienza a madurar, a tomar la experiencia, pero no es un joven que tenga tampoco la experiencia política o administrativa, porque no es porque la gente quiera mediáticamente mover las cosas. El único candidato definido de todos los que están ahí se llama Leonel Fernández, que tiene una hoja de vida y de trabajo ahí que nadie no necesita presentación, esa es la pura verdad. Pero el discurso del PRM, ¿cuál es el discurso? ¿Por dónde que se va a alinear ese discurso? Porque la verdad que yo no sé cuáles, qué problemas no se ha agravado en el país. Y eso, no hay duda, que va en perjuicio de los candidatos que ponga ese partido. A menos que el pueblo dominicano, como yo dije, si va a votar con romo y cerveza, y cuarto, se le olvidan todos sus problemas. Y no hay, y como se dice, vamos a seguir que mañana será día de gallo y de fiesta. Bueno, Dios mío. Va a ser difícil, definitivamente va a ser difícil. Aquí hay un sector económico que ha jurado, parece, negar este país. Cada día nos estamos dando más cuenta que los ricos de este país no quieren esta nación. Solamente quieren dinero. Pero los ricos de este país no hay uno que opine si la nación va por buen camino o va bien o va mal con este problema de la migración haitiana y de los ataques severos que se nos hacen del exterior. ¿Cómo es posible? ¿O da vergüenza ser rico en este país? ¿O es que son cómplices de su riqueza es producto de los engaños y de mafias o de lavado o de negocios ilícitos o de robo al Estado? ¿Por qué que los ricos son tan mudos en este país? Este mutismo. Familias ricas de este país que han ganado dinero del país y en el país. Es verdad, de las dos vías. Pero a esta gente no le duele este país. O simple y llanamente con ir de su residencia al country club o al exterior y vuelven a su residencia y vuelven al country club o se van a la Romana, a una de las villas de Romana que tienen y a su resort especial y exclusivo. Esa es su vida. No le avergüenza que su nación puede ser dañada. No opinan del medio ambiente, no opinan de la minería, no opinan de nada que pueda perjudicar a este país. Si se agota un río, ningún rico de este país habla por los recursos naturales, con una sola excepción. La señora Bonetti, esposa del señor Santana, de Propagás, que tiene una ONG de servicio al medio ambiente y que nadie le puede cuestionar su trabajo. Pero son los únicos que yo conozco de gente que tienen recursos y riqueza y que andan defendiendo este país. Doña Melba Segura, que era la esposa del señor Grullón, que en paz descansen todos, y su niña también, que fracasó ahí, su esposo, en el YECSE. Dos damas que se han dedicado a cuidar el medio ambiente, por lo menos a cuidar el medio ambiente. Pero los ricos no opinan de la minería en este país. Que las mineras que hacen daño ecológico no opinan nada. ¿Por qué esta gente no opina? ¿O no son dominicanos? ¿O nada más son dominicanos para beneficiarse de la riqueza que genera el pueblo? ¿O que le da el pueblo? No opinan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué necesitamos esta clase? Si lo que son es ciudadanos del mundo, no son ciudadanos dominicanos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.